La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ponerle volumen aquí, siéntense por favor, y alguien puede por favor leer, estamos en el título de la iglesia de Sardis, que son las 7 iglesias que estamos antes de empezar a todo lo demás. Entonces, la iglesia de Sardis, ¿verdad? Dice, ¿alguien lo puede leer? Porque a mí me gusta leer las escrituras cuando estamos en los estudios. Iglesia de Sardis está en Apocalipsis, capítulo sí, todo el Sardis, porque ya hablamos parte la semana pasada, pero vamos a continuarlo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído, en las 7 iglesias, ¿verdad? La misma exhortación. El que tiene oído, escuche, ¿verdad? Nosotros tenemos oído. Si tenemos oído, porque ya el Señor nos abrió esos oídos, nos dio esa fe para creer lo que Él hizo en este mundo y a través de su palabra. El título simbólico de Cristo dice: el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, aunque imperfectas, ¿verdad? Él sabe que las obras de uno no son aún todavía perfectas, pero estamos en el camino de la perfección. Pero la reprende, es una iglesia que es reprendida igual que las otras 4 iglesias. Solamente 2 iglesias no son reprendidas. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, eso es algo que tiene que hablarnos a nosotros, ¿verdad? Porque decimos, estamos dejando morir las cosas que nosotros teníamos, que hacíamos, que habíamos oído. Dice, sé vigilante, o sea que despiértate, porque alguien que está dormido no puede ser vigilante. Uno que sabe que van a venir a robar su casa esa noche, ¿qué va a hacer? Se va a tomar todo el café que encuentre, pero no se va a dejar dormir, ¿verdad? Va a estar con las antenitas y con los ojos bien abiertos y con el bate ahí junto a la cama, ¿sí? Dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios nos habla a que afirmemos las cosas. Ahorita no son tiempos, hermanos, como decía el pastor, para estarnos acomodando a las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, y estarnos preocupando por todo lo que este mundo nos ofrece, porque todo lo que este mundo nos ofrece es temporal. ¿Cuántos años puede durar? ¿Cuántos años nosotros podemos durar en este mundo? No creo que nadie tenga el secreto de la eterna juventud, que no vaya a morir, o de la inmortalidad. Pero las cosas que Él tiene preparada para aquellos que les ama, dice que son, que ni siquiera hemos imaginado, visto o pensado o escuchado las cosas que Él tiene, y esas son eternas. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado a Cristo, nos ha dado su palabra, hemos escuchado su palabra. Dice, acuérdate de eso y guárdalo, guarda eso. Dice, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él, ¿qué emana?
la vida, ¿verdad? En el Proverbios dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor está llamando a esta iglesia a arrepentirse, ¿sí? A las iglesias que Él no tuvo reprensión, no les dijo arrepiéntete, solamente le dijo que se mantuvieran, ¿verdad? Pero a nosotros nos está diciendo, porque esta iglesia de Sardis representa la iglesia de los últimos tiempos, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti como ladrón, ¿verdad? Dice, Cristo no va a venir para los que están vigilantes, los que están despiertos, los que tienen aceite en sus lámparas, no va a venir como un ladrón, sino va a venir, ahí lo dice, ¿verdad? En la palabra. Pero acerca de los tiempos, dice, y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿A qué mujer que está aquí le dicen, ay, el lunes vas a tener dolores de parto? No, ¿verdad? Uno estaba limpiando la casa, uno estaba planchando, uno estaba haciendo otra cosa y de pronto empezaron los dolores. Y los dolores fueron subiendo hasta que ya lo hace a uno irse al hospital. Para el cristiano, Cristo viene y uno está esperándolo. ¿Estamos esperando a Cristo o estamos dormidos? Nosotros debemos estar con un espíritu que está esperando al Señor, hermano. No tenemos que estar, dice, oh, quién sabe cuándo venga el Señor. No tenemos que estar nosotros pensando como si ya puede venir hoy, mañana. No sabemos cuándo venga. Él dice, que ahí su palabra dice que va a venir como ladrón en la noche. A nadie le va a avisar. Mas vosotros no estáis en tinieblas, ¿sí? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Acuérdense que Dios nos pasó del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No está hablando del irse a dormir 8 horas, 4 horas, 6 horas, las horas que uno tiene chance de dormir. A veces yo duermo 4 horas, a veces 6. Cuando me va bien, duermo 8 horas o 10 o 9. Pero generalmente uno tiene que irse a dormir porque el cuerpo necesita regenerarse cuando uno duerme. Por tanto, dice, nosotros, cuando dice no durmamos, no está hablando de ese sueño, sino no durmamos espiritualmente, ¿sí? Dice, sino velemos y seamos sobrios. Hermano, todos esos estudios, para que sepan, ya van a estar en la... A ver, hermano, una pausa, explíquelo. Lo pueden, los estudios ya entrar a Google. Hay una página que abrimos en Google. Nomás estamos esperando que nos den el ok para mandárselos por mensaje. En el mensaje nomás van a cliquear y los van a mandar directamente a la página. A la página, o sea, ustedes van a tener este estudio. Al final, los hermanos que quieran los estudios, pongan su número para mandar por texto. Se le voy a poner una hoja para que los pongan. Pues los que duermen de noche duermen, así como las verdades son paralelas, ¿verdad? Los que duermen de noche, a no ser que usted trabaje de noche y duerma de día, pero es muy raro. Lo natural es que tenemos que dormir de noche, porque cuando se baja el sol inmediatamente nuestro cerebro libera algo, la melatonina, para irse a dormir. Entonces hay gente que por su trabajo tiene que dormir de día, pero aquí dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea que nosotros no estamos de noche hablando espiritualmente, sino de día. Entonces no podemos estar durmiendo espiritualmente. Aun cuando uno duerme, hermano, físicamente, el espíritu no se duerme, y uno por eso a veces tiene guerras espirituales, luchas espirituales cuando uno está durmiendo. Uno está a veces reprendiendo mientras uno duerme, que cuando tenemos ataques. Pues, dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. ¿Sobrios qué significa? Contrario a estar ebrio, ¿ok? El ebrio pues no entiende, dice que en la embriaguez hay disolución, pero aquí el que está sobrio sabe lo que está pasando, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ustedes saben que cuando Noé, sus hijas, una historia un poquito fea en la Biblia, pero los que han leído la Biblia se acuerdan que cuando a Lot lo sacaron de, bueno, también pasó con Noé, pero lo más feo fue con Lot.
cuando a Lot lo sacaron los ángeles y se lo llevaron, dicen que las hijas estaban pensando que ya no había hombres en la tierra, porque sus futuros maridos no quisieron irse y se quemaron ahí con todo el fuego que cayó. Entonces dice que las dos, yo creo que su papá no les explicó, su mamá tampoco les habló de cómo tenían que ser, ¿verdad? En moralmente. Pues unas decidieron emborrachar al papá y lo emborracharon, y él dice que el papá se acostó, la primera hija se metió con él y al amanecer el papá no supo qué había pasado, de tan ebrio que estaba. Lo emborracharon las hijas. Si Lot hubiese sido, no, hijas, ¿cómo me van a emborrachar? No, ¿cómo me van a dar alcohol? No, él se hubiese mantenido firme, no ebrio. Y miren lo que pasó, salieron 2 naciones de ahí, porque a la siguiente vez la hija menor volvió a hacer lo mismo, hicieron que el papá cayera. O sea que cuando uno está ebrio no sabe uno lo que está haciendo o no sabe lo que está pasando, ¿sí? Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice, tenemos que vestirnos con la coraza de fe y amor. ¿Por qué fe? Porque sin fe nadie puede agradar a Dios y sin fe no podemos seguir adelante. La fe es la que nos ayudó a llegar a la salvación y la fe nos mantendrá hasta el final, ¿sí? Y aparte el amor, que estaba diciendo el hermano, que tenemos nosotros que cambiar. El amor, ese amor de Dios, fíjense, es la coraza, es lo que cubre el corazón, ¿sí? Es el que nos da el amor para hablarle al prójimo del Señor. Es ese amor de Dios en nosotros que no nos deja estar callados cuando tenemos a alguien de quien hablarle, ¿sí? Entonces, aunque dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que tener también amor, pero también tenemos que ser astutos como serpiente y sencillos como paloma. ¿Por qué le digo eso? Porque ahorita están tantas esas llamadas que les hablan haciéndose pasar por otra gente. A mí me pasó. Me llamaron y que me mandaron un mensaje que era una persona que trabajaba conmigo, pero era mi amiga y que quería que la aceptara yo. Y yo sí, ya, como cambié de teléfono, dije, se me perdió su contacto. Y la puse y al rato, que necesito que me hagas un favor. Entonces sí, le digo, ¿qué favor? Si lo puedo hacer, sí. Y le pregunté, ¿trabajas todavía con el doctor fulano? Y no me contestó. Entonces yo dije, ay, qué raro. Y luego que necesito que me hagas un favor, y me contó toda la historia y que quería un contacto mío en México, que para mandar una mercancía por avión, que no sé qué. Y yo le dije, le volví a preguntar algo y no me lo contestó. O sea, yo le puse algo, me dijo, no desinformación. Entonces le puse otra pregunta, le dije, ¿dónde estás trabajando ahorita? Y me dice, estoy trabajando para el instituto de no sé qué, de no sé cuándo. Y yo dije, no, esto no tiene nada que ver, porque esta es una MI y esta no trabaja en ningún instituto ni nada. Y entonces lo que hice, la bloqueé y la reporté. Ya me dirigí a la persona que habían usado su nombre. Le dije, ten cuidado porque te acaban de tomar toda tu información y están llamándole a tus contactos. Bueno, esa es la clase de maldad que dice Cristo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se va a enfriar. Mi esposo recibió una llamada también, o un mensaje, que una persona que estaba pidiendo que oraran por él porque estaba teniendo pensamiento de suicidarse. Entonces dice mi esposo, le contesto, no, le digo, pues puede ser un spam, ¿verdad? Y lo que hicimos, nos pusimos a orar. Señor, pedimos por esta persona, que aquí, que acá, y lo cubrimos con tu sangre preciosa, a él y todo, y no sabemos qué está pasando. Si es así, entonces tráelo a la iglesia, porque él ya conoce el teléfono, ya conoce dónde está la dirección. Tráelo a la iglesia y que sea tu nombre engrandecido. Cúbrenos a nosotros. Y hermano, no sabe uno, no sabes, ya es tanta maldad en el mundo, porque no nos ha puesto Dios, dice, para ira. No, Dios no nos ha puesto para ira, hermanos, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre quién fue toda la ira ya? Sobre Cristo Jesús. Él pagó todo lo que nosotros teníamos que haber pagado personalmente o individualmente. Él lo pagó, una sola persona.
Una sardis significa una que escapa o se sale. Dice, promesa, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Imagínense cuando Cristo confiese nuestros nombres, ese nombre nuevo que Él nos va a dar, ¿verdad? Referencia histórica, la iglesia de Sardis fue llamada una iglesia muerta por nuestro Señor. Dice, tienes nombre de que vives, pero yo te veo muerta, aunque esta tenía nombre de que estaba viva. Esta era una iglesia formalista o de adoración ritualista. Esta iglesia ya no tenía poder, nomás se habían acostumbrado a lo rutino, a lo mismo, a hacer lo que es formal, pues, pero ya no tenían ese poder. ¿No nos está hablando el Señor acá, hermanos? ¿Sí? Como su nombre significa una que escapa o se sale, este es un excelente tipo de la iglesia del periodo de la Reforma. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de todas las iglesias desde Efeso, cómo empezaron a bajar el primer amor, luego cómo dejaron entrar la doctrina de los nicolaitas, que Dios aborrecía, ¿verdad? Le digo, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, ¿se acuerdan que es el clero y los laicos? Eso significa nicolaita. Luego la iglesia de Esmirna no tuvo reprensión, pero fue una iglesia muy perseguida. Y luego la iglesia de Pérgamo, cuando ya se funde la iglesia de ese tiempo católica, que sigue siendo la iglesia imperial o la iglesia de Roma, sí, que sigue siendo la misma hasta ahorita, hermano. Es la misma, como decía mi mamá, es la misma burra nomás que revolcada. Es el mismo personaje. ¿Sabían ustedes que el Papa es el mismo personaje de los emperadores? No más que con diferente ropa, pero es lo mismo, ¿sí? Es una iglesia que sale a través de Martín Lutero, si ustedes se acuerdan, y otros reformadores de la iglesia cristiana protestaron en contra de las falsas y tiránicas enseñanzas de la iglesia papal. ¿Se acuerdan? No nos vamos a ir muy atrás, pero ¿se acuerdan ustedes de aquel que dijo que vio algo en el cielo y que de ahí fue el primer papa, Constantino? No vamos a tocar eso porque no nos toca hoy. Este periodo está aproximadamente en los 1500 después de Cristo, cuando Martín Lutero escribió sus 95 tesis en octubre del 31 y los fue a clavar en una iglesia ahí en Alemania. Esto fue más una lucha por libertad política que un movimiento religioso cristiano, pero Dios lo hizo, ¿verdad? Dios permitió que de esa lucha que saliera algo también para su iglesia, porque Él dio una promesa que dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La ventaja que esto tuvo, que las Santas Escrituras empezaron ustedes sabían a circular, ustedes sabían, hermanos, que antes las escrituras no estaban escritas en lenguajes que uno lo podía entender, sino todo estaba en ¿qué? En latín, en griego o en hebreo, ¿sí? Entonces después vino alguien que, si podemos pasar la película, después lo vamos a pasar, que el rey, ¿verdad?, es el que empezó a tener ese cuidado de que se tradujeran, ¿sí? Entonces, ustedes sabían que yo me acuerdo cuando yo era católica, era bien niña, a mí me dio el deseo de leer las escrituras. Yo me encontré una Biblia negra, un chiquito libro, yo lo empecé a leer. ¿Y sabe qué me decía la gente? No leas ese libro porque te vas a volver loca. ¿Cuál? Si ahí cuando yo leía Apocalipsis, a mí me encantaba ese libro de Apocalipsis. No, aquí dice que bienaventurado el que lee y los que oyen y que practican lo que está en este libro. Yo dije, no, aquí no hay nada de locura. ¿Y saben cómo yo conocí al Señor? Leyendo Juan 14, 6, 7. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios es espada de dos filos. Corta, separa, penetra, entra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta discierne las intenciones y las del corazón de uno. ¿Okay?
Dice, el avivamiento de la doctrina de la justificación, porque Martín Lutero leyó en la Biblia, el justo por su fe vivirá. Porque él dicen que era un hombre que se flagelaba mucho, que estaba muy interesado en conocer a Dios y llevaba todo al pie de la carne, para mitigar la carne, y él no podía. Y cuando él leyó el justo por su fe vivirá, que no era por obras, sino era por fe. Por fe nosotros fuimos salvos. Dice, entonces ahí empezaron ellos a entender que esto no era de Dios y empezaron a rebelarse. Por eso nos llaman los protestantes, pero los reformistas, pero vino después la contrarreforma. Desafortunadamente esto llevó a la multiplicación de sectas. Yo traía mi nuevo, hay cosas que estoy editando porque vi faltas de ortografía y las corregí, pero la próxima vez te lo doy, hermano, para que pongas la que está editada. Esto llevó a la multiplicación de sectas. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos? Vamos a ver, esta es la filmina, ¿qué número? A ver si podemos verla. Me gusta les dije a ustedes que me gustaba uno mucho, es esta. Aquí mire, ese es el cuerpo de Cristo, ese es el árbol, ¿verdad? Que dice que el reino de los cielos es como un árbol, pero después dice cuando se hace frondoso vienen las aves del cielo y hacen nido, ¿sí? Se están agarrando de la savia del árbol. Entonces todas estas, en ese tiempo de la iglesia de Sardis, cuando el Martín Lutero, fue cuando aparecieron muchas, ¿qué? Falsas iglesias, ¿sí? Vinieron a esos pájaros a hacer nido, y ahí aparecieron todas las sectas que hay y que siguen apareciendo ahorita. Ahí se multiplicaron las sectas, que acarreó contención y amargas controversias, mientras los reformadores aventaban luz en la palabra de Dios y el Espíritu Santo obraba en ellos. También Satanás hizo su contrarreforma. Dijo, no, pues ahora ellos ya salieron de ahí, pero yo ahora les voy a meter falsas sectas, falsas doctrinas. Y empezaron, hermanos, por eso tenemos tantas iglesias que están en el nombre de cristianas, pero de cristianas tienen nada, nomás usan el nombre. Entre ellos está la cientología, y si ustedes investigan lo que hace la cientología, les quitan todo su dinero, todo, porque ellos van con gente que tiene dinero, y una vez que se quieren salir ellos de esa secta de la cientología, no les devuelven lo que le han quitado, porque dice, a ti se te preparó, a ti se te educó para que seas cientólogo, y se quedan con todo su dinero, o sea que les quitan todo. Dice, esto también interfería grandemente con el estado espiritual de la iglesia, que el Señor tuvo que hablarle duramente a ellos. Tienes nombre de que vives, pero estás muertos, ¿sí? Apocalipsis 3:1. Mientras que la reforma desalojó mucho ritualismo y de doctrina, sí, quitó rituales de santos, de doctrinas falsas, pero ellos no se enfocaron en esperar al Señor Jesucristo, sino que no le dieron mucha importancia a eso. Ellos se tornaron de la idolatría a Dios, pero fallaron en esperar al Hijo de Dios del cielo. Por eso el Señor dijo, vendré a ti como ladrón. Por eso le está dando esta advertencia. Tú no estás vigilante, prepárate, porque voy a venir a ti como ladrón y no vas a saber a qué horas vengo. Sardis era una ciudad construida en un promontorio rocoso, casi vertical. Fíjense que si se dan cuenta, Dios le habla a cada iglesia de acuerdo a la geografía que ellos han tenido, de acuerdo a las experiencias que ellos han tenido, ¿okay? Que dominaba el valle del Hermo, era una fortaleza considerada impenetrable. Nadie podía penetrar esa fortaleza, y su orgullo era una historia larga y gloriosa de guerra, o sea que ellos sabían defenderse.
Esta fue testigo de la derrota final del gran rey de Lidia cuando los persas atacaron la ciudad en el año 546 a.C., pensando que estaba absolutamente seguro en su ciudad, la cual se consideraba impenetrable. El rey descuidó poner un vigía. Los persas entraron por un lugar no vigilado donde la lluvia había hecho una grieta en la roca blanda, subieron uno por uno y tomaron la ciudad. De esta manera, por una noche de descuido cayó el gran imperio de Lidia. Fíjense, hermanos, Dios le está hablando a esta iglesia conforme. Sé vigilante, vigila todo eso que está allá, que tú no lo estás vigilando. Vigila tú. ¿Por qué? Porque dice que también en las viñas hay que grietas por donde se meten las zorras. Dicen en Cantar de los Cantares. Tenemos que estar vigilantes aún en los pequeños detalles de nuestra vida. A veces nosotros cuidamos nuestras fortalezas, pero no cuidamos nuestras debilidades. Y el diablo, hermano, conoce las debilidades de cada uno de nosotros, porque él ha tenido mucho tiempo para estudiarnos. Así como su ciudad decadente y sin indicios de vida, algunos solo llevaban el nombre de cristianos en esa iglesia de Sardis, confiando solo en las glorias del pasado. ¿Qué dijo el pastor hoy? Cuando él estaba hablando, dije, lo que tú nos estás hablando, Señor. Solo recordando, ay, que a mí me usaba el Señor así, ay, que yo ponía a orar, ay, que yo leía la palabra, ay, que yo le hablaba a las personas, ay, que yo iba a orar por... ¿Y qué pasó de ahora? ¿Lo estoy haciendo ahora? ¿O era nada más de hace 20 años, hace 10, hace... Todo eso, hermano, se tiene que hacer hasta el final. El que perseverare hasta el final, ese será salvo. No se destacan como cristianos, dice. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha arrullado, el mundo nos ha atraído y nos ha hecho sentir cómodos. Hermanos, nosotros, nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino allá. ¿Sí? ¿Cuánto la gente, hermanos? Miren, la gente que viene del Salvador, de Sudamérica, del Centroamérica, de México para los Estados Unidos, ¿cuántos saben el peligro que hay para llegar a esta nación? Y aún así se atreven a venirse con sus hijos. ¿Cuántos mueren por venirse a esta nación porque quieren estar en este país que dice que es el país de donde se destila leche y miel? ¿Cuántos quieren el sueño americano? ¿Y qué pasó del sueño celestial de nosotros? Nosotros no estamos haciendo mucho. Nos hemos quedado estamos pasando un desierto. Estamos como el pueblo de Israel cuando venía en el desierto, ¿verdad? Acordándonos de los pepinos, de los pescados, de las sopas, de todo lo que había en Egipto, pero no estamos avanzando. ¿Y qué pasó con ese pueblo? ¿Qué dice Dios? Dios se enojó con ese pueblo y los dejó ahí. Ok, ustedes quieren el mundo, pues quédense ahí, pero yo me llevo a mi iglesia. Cuando Él venga por su iglesia, Él se va a llevar la iglesia que le abre, la iglesia que cuando Él diga, he aquí estoy a la puerta y llamo, esa iglesia que le abre y le deja entrar. Pero la iglesia que no le escucha, ahí te quedas y te vas a pasar, pero por gran tribulación. Es de nosotros, hermanos, que oremos por nuestras vidas, que le pidamos perdón a Dios y que oremos por nuestros hijos y por todas nuestras familias, porque el infierno no es para nosotros, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Dice, yo conozco, fíjese, dice, título simbólico de Cristo, porque cada iglesia tiene un título simbólico de Cristo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios tiene la llave que puede abrirnos esas puertas a nosotros de donde Él quiere que nosotros obremos. Dios tiene la llave que yo le digo al Señor cuando yo quiero algo, le digo, si es por ahí no debo de entrar, cierra. Tú tienes la llave para cerrar, cierra. Y si yo debo entrar por ahí, tienes la llave, abre. No me dejes entrar por algo donde tú no quieres que yo o que no es para mí, ¿ok? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, para ti, para lo que tú estás pidiendo, nadie la va a poder cerrar. Esa puerta permanece abierta. Si no quiere uno entrar, ya es. Primeramente, ¿quién es la puerta?
Cristo. Él es la puerta. Cristo es la puerta, ¿sí? Nosotros tenemos, le digo a la gente, tú tienes el ticket ya pagado para... ¿Saben cuánto pagan los millonarios para ir allá al espacio? ¿Saben cuánto pagó uno? 20 millones de dólares para hacer un viaje al espacio. ¿Cuánto pagó Cristo por tu ticket, no ir para el espacio, sino ir para el tercer cielo? ¿Cuánto pagó Cristo? No, más de 20 millones de dólares. ¿Okay? Nosotros tenemos un ticket, no para ir aquí ahí donde están los planetas. Tenemos un ticket para ir al tercer cielo, a la mera presencia de Dios, ya pagado. ¿Sí? Porque aunque tienes pocas fuerzas, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Saben ustedes que de esa iglesia, hermanos, salieron los que se fueron a predicar el evangelio por todo el mundo? Aquí ya empieza, ¿verdad? Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? El amor entre hermanos. O sea que esa iglesia de Esmirna en ese tiempo, acuérdense que estamos viendo la iglesia que Pablo vio en ese periodo, que Juan vio en ese periodo, en el Asia Menor. Pero esas iglesias también son iglesias que han sido vistas a través de la historia hasta ahorita. Esta iglesia que estamos viendo es la iglesia de los últimos tiempos. Filadelfia. De ahí salieron. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense, dice el Señor aquí, yo te voy a guardar de esa hora. Porque muchos dicen, no, la iglesia pasa la gran tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación, fíjense. Si alguien le dice, tú como iglesia vas a pasar la gran tribulación, la iglesia vigilante, la iglesia despierta, la iglesia activa, la iglesia que espera a Cristo, no pasa la gran tribulación. ¿Sí? Pero muchos dicen, no, vamos a pasar la gran tribulación. Dice aquí, yo te guardaré de la hora de la prueba que vienen sobre el mundo entero. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Por qué columna? Porque acuérdense que ellos, bueno, ahorita no me voy a adelantar, pero ahorita vamos a ver por qué columna. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, el nombre de Dios, el nombre de Cristo van a estar sobre los que vencieren en esta época de la iglesia de Filadelfia. Referencia histórica, en el tiempo de Filadelfia, en un tiempo Filadelfia fue destruida por un terremoto. Dice que quedaron tan aterrorizada la gente de ese terremoto que les destruyó la ciudad, que ya no querían vivir en casas sino en cabañas, ¿sí? Y por eso Dios le dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Dice tú, porque ellos habían vivido una situación donde todo se les movió y se cayó. Entonces dice el Señor, por todo lo que has vivido yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Fíjense nada más, una columna. Esta es una promesa alentadora para aquellos que vivían en temor continuo de temblores de tierra. Además el Señor grabará en el vencedor el nombre de Dios, que es propiedad divina, el nombre de la nueva Jerusalén, símbolo de la ciudadanía del cielo. Ahí está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía americana es temporal, sí, pero la ciudadanía celestial es eterna. Y el propio nombre nuevo de Cristo, que es una identificación con Cristo, ¿sí? 3 cosas son dichas a la iglesia de Filadelfia. Tenía pocas fuerzas, como cuando una persona ha estado enferma por mucho tiempo y mejora, pero está todavía débil. ¿A quién les ha dado COVID? ¿A nadie? ¿Cómo se han sentido después de que ya se recuperaron del COVID? Bien débiles todavía, ¿verdad? Pobre, ahí tengo mucha gente que todavía ni pueden ir a trabajar por lo débil que están. Dice, la iglesia de la iglesia de Filadelfia vino un avivamiento espiritual. Ella revivió, hermanos, y estos avivamientos comenzaron con estos hombres.
George Whitefield en 1739, seguido por Wesley, por Moody, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Por mucha gente y de ahí, hermanos, se fueron a todo el mundo a predicar. ¿Se apagó ahí? Tenía pocas fuerzas, pero ellos con esas fuerzas que tenían, hermanos, ellos empezaron, ¿sí? Todos esos hombres, Moody, Finney, Charles Finney, todos ellos empezaron a hacer la palabra, expanderla por todo el mundo, por Asia, por allá se fueron. Dice, esta iglesia tenía una puerta abierta que Dios les abrió una gran oportunidad para llevar el evangelio y ellos la aprovecharon o lo desaprovecharon. Esta promesa fue hecha por el Señor mismo y Él es el que tiene la llave de David, dice que va a cerrar y esa puerta, por esa puerta cerrada nadie puede entrar y por esa puerta abierta nadie te la puede cerrar. En 1793 William Carey viaja a China donde encontró esa puerta abierta que Dios dice para predicar, ¿sí? Para predicar el evangelio y desde entonces el evangelio se ha predicado en China, en Japón, Corea, India, África y en toda isla por allá. Toda esa predicación del evangelio empezó en ese tiempo, en los 1700, hermanos, ¿sí? Y casi todos los países han escuchado el evangelio de Jesucristo desde entonces, aunque todavía esos movimientos evangelísticos y misioneros se llevan a cabo, pero ahora es de otra manera, están más bien basados en negocios, con menos poder espiritual y esto continuará hasta que Cristo regrese. William Carey, no sé si él fue en 1793, era un hombre pobre, él creció pobre. Él luego se casó y se le murió un hijo de 2 años, no sé qué pasó con la esposa, pero lo que me acuerdo es que era bien pobre y él no necesitó de tanto dinero. Un día dice que sí, y no sabía mucho, él no era un hombre ilustrado, pero cuando creo que él era anglicano y se convirtió a bautista. Y eso sí, los bautistas tienen mucho de evangelizar. Entonces, él fue a China y ahí encontró esa puerta abierta, se le abrió, se metió y dijo, aquí aprovecho. Después él estudió lenguas y empezó a leer más la palabra, ¿okay? Más la escritura en otras lenguas. Pero aunque todavía esos movimientos, como les digo, están ahorita, hay mucho evangelismo en esa área, pero es más tipo negocio, ¿okay? Filadelfia va a ser librada de la hora de prueba que viene sobre el mundo, la tribulación mundial como nunca la ha habido, que dice la palabra justo antes del regreso del Señor. Este es un indicio de que la iglesia va a ser raptada antes de esta tribulación. No sabemos, hermanos, si la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Si ustedes saben, son 7 años, ¿verdad? La última semana que le toca al reloj de Israel, de Dios con Israel, son una semana. De las 70 semanas, 69 se cumplieron cuando Cristo, ¿verdad?, lo crucificaron. Y de ahí que estamos viviendo ahora, el periodo de gracia. El Señor paró su tiempo con Israel y se volvió a los gentiles. Voy a la no amada. Y nos dio un periodo de gracia. Hasta ahorita van un poquito más de 2000 años este periodo de gracia. Pero no sabemos cuándo el Señor diga, aquí se acabó la gracia y empiezo a tratar con mi pueblo Israel por otra semana, que son 7 años. Entonces, vamos a verlo más adelante. Entonces, referencia histórica, indica que este amor entre hermanos hizo posible que se disipara la amargura y las enemistades que caracterizaron la teología de la iglesia de Sardis. ¿Ustedes se acuerdan? Que no se leía la Biblia, que no se podía. Dice una prima mía que es como
12 años mayor que yo, que cuando ella se acuerda que era chica, dice que el cura daba la misa con la espalda al pueblo, mirando aquí al Santísimo, o donde estaba el Cristo, y hablando en latín. Dice Pablo, ¿de qué sirve? Yo prefiero hablar 5 palabras mías que me entiendan ustedes, a hablar miles de palabras que nadie me va a entender, ¿sí? Después ya la misa se empezó a hacer ya en el idioma que la gente entendiera. Pero una cosa que hizo la iglesia católica es quedarse con la palabra y no dejar que la gente la leyera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no querían que conocieran la verdad, porque no querían que la verdad nos hiciera libres, ¿sí? Bueno, esta labor evangelista misionera de los últimos 250 años, aquí ya está editado, 100, son casi 300 años, ¿sí? Porque empezó en los 1700 y mire, vamos en el 2023, en los últimos 300 años. Título simbólico, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Reprensión, yo conozco tus obras, le dice a la Odisea. ¿Sí? Esta es una iglesia que estamos viviendo ahorita, esta iglesia. Este es el periodo de esta iglesia. Pero como le dije, hay iglesia de Esmirna en el Oriente Medio. Hay iglesia ahí, hermanos, que no puedes llevar la palabra, que no puedes tener una Biblia, ¿sí? Que si te ven con una Biblia, te matan. Si te ven, si saben que eres cristiano, te acusan de hereje con las autoridades y ahí sin ningún trial, sin ningún juez, sin nada, sin ningún juicio, te ahorcan o te matan. El hermano, ustedes saben que la iglesia ayuda a los niños en Pakistán, que nosotros somos parte de esa iglesia también. Ellos oran por esta iglesia todos los días, los niños también. Ellos, hermano, el pastor le quitaron el trabajo por ser cristiano. Ellos tienen que depender de lo que uno les ayuda, porque a veces no pueden ni trabajar por ser cristianos. Y esos son iglesias de Esmirna. Hay iglesias de Esmirna en Irán, en China, en Rusia, donde tienen que esconderse para poder leer la palabra, porque si no los matan. Dice, pero aquí la Odisea dice título, la iglesia de la Odisea es más bien una iglesia que está más en el oeste, aquí en el oeste, de este lado, porque allá del otro lado todavía hay mucha cosa muy fea. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, la reprensión. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense, no puede pasar, no lo puede tolerar, no lo dijera el Señor. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo opuesto a Esmirna. A la Esmirna le dice, tú eres pobre, pero en realidad tú eres rico. ¿Sí? Porque las riquezas, ¿dónde están? Son celestiales. ¿Sí? Exhortación, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cuál es ese oro refinado en fuego, hermanos? Para que se me despierten. ¿Cuál es ese oro refinado en fuego? ¿Cómo vas a comprar oro refinado en fuego? ¿De qué está hablando el Señor? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Santidad. Pero ¿cómo viene la santidad? ¿Cómo viene el amor, la esperanza? ¿Cómo viene eso? Medio del Espíritu. Por la palabra. Por medio de las luchas, ¿sí? Por medio de dice que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando entraron los 3 jóvenes amigos de Daniel y los echaron al foso? Ustedes saben esa historia tan bonita que a mí me impacta cuando dicen que el rey los obliga a que se arrodillen a la estatua y la adoren, y dicen, no, Señor, no lo haremos, porque los fueron a acusar que ellos eran los únicos que no se arrodillaban. Y dijo, el rey se enojó mucho y dijo, arrodíllense ante su sonido de esto y esto. Le nombró todos los instrumentos musicales. Dijo, no, Señor, no nos vamos
a arrodillar y adorar tu estatua. ¿Por qué? Porque dice, porque si no lo hacen, los vamos a matar. Dios nos va a salvar. Así dijeron ellos. Pero a mí lo que me encanta, dice, y aunque no nos salvare, tampoco nos arrodillaremos. ¿Cuánto más calentaron el fuego? Porque eso enardeció al Nabucodonosor. ¿Cuánto más? 7 veces. Le dijo a los, échenle más leña al fuego, échenle más leña. Echen toda la leña, porque estos se van a quemar. Dicen que cuando los ataron, bien atados los jóvenes, y con todo, turbante y vestidos, órale, los que los echaron al fuego, ellos se quemaron, ¿sí? Y allá, cuando cayeron los 3 jóvenes en el fuego, hermanos, ¿qué pasó? Estaban caminando con otro más que parecía el Hijo, ¿verdad?, de Dios. Era Cristo que estaba ahí. Tremendo, hermanos. Nosotros no queremos sufrir. Nosotros no queremos tener pruebas. Nosotros nos dicen, tienes esto, ya estamos llorando porque me voy a morir. En lugar de decir, Señor, si me voy a morir, pues más rápido. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Yo salgo ganándose. Nosotros nos tenemos que preparar, hermanos, ahorita, porque estamos en el último tiempo, que si nos van a llamar y que nos van a perseguir o que nos van a quitar la vida, Señor, por Cristo yo he sido salvo y por Cristo soy lo que soy y a Cristo voy. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como iglesia del oeste, de que todo quiero que todo sea bonito. Aquí dicen ya la generación de cristal. Al hijo no lo toques porque se rompe. No le digas no al niño porque le estás haciendo mal a su autoestima. Eso es pura mentira del infierno. Cuánto a nosotros nuestros padres nos disciplinaron y no nos caían bien nuestros padres, a lo mejor hasta los odiábamos por un rato porque nos disciplinaban, porque dice la palabra que la disciplina no causa gozo al principio, pero después da fruto apacible de justicia. Yo como le doy gracias a mi familia que me disciplinó, como le doy gracias a mi tía, porque yo me crié con mi tía que me puso tanto obstáculos para que yo no hiciera lo que yo quería o mi voluntad, y ellos me formaron. ¿Cómo le doy gracias a Dios por esas personas que Él puso ahí para que? Pero ahora a los hijos ya no se les puede decir nada. Una niña la abuela le quitó el teléfono celular y no quemó a la abuela y al abuelo. Fíjense, ahorita niños, hermanos, si ustedes escuchan las noticias, niños chiquitos, un chiquito niño estaba jugando con otro niño, no sé dónde, pero escuché la noticia, estaban jugando un juego y nomás porque un niño ganó, el otro se enojó, trajo la pistola del papá y mató al niño. Estoy hablando de niños de menos de 10 años. ¿Qué generación estamos haciendo nosotros de nuestros hijos? Generación de, ¿qué dijo el que vino antes de Jesús? Generación de víboras. ¿Qué hace la víbora? Muerde, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos criando, hermanos, ahorita, porque no, al niño no le digas, al niño no lo corrijas. Y ahora hasta en la psicología dice, al niño la única palabra que un niño no debe de escuchar es el no. Ok, entonces si quieres meterte a la lumbre, métete y quémate. Eso es lo que Satanás quiere, que nuestros hijos se destruyan desde niños. Pero Dios tiene en su palabra, corrija al niño en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. También tenemos que tener el amor de Dios para corregir a nuestros hijos, ¿sí? Dice, de mí compres oro refinado en fuego. Esa es la disciplina que debemos de tener, que cuando Dios viene y me disciplina, yo acepte la disciplina de Dios, porque Dios me está limpiando. Fíjese, cuando yo vivía con mi mamá, que me corrieron las monjas porque era muy rebelde, y de castigo me mandaron con mi mamá, entonces yo no viví mucho con mi mamá, entonces ahí era bien tremendo, ahí sí que me fue duro, y le doy gracias a Dios por esa experiencia, ¿sí? Ahí yo vi tantas cosas, ¿verdad?, que me hicieron después entender por qué Dios permitió que yo me fuera para allá. Dios no permitió que yo fuera rebelde con las monjas, pero ya yo muy le decía a las monjas sus verdades.
¿sí? Entonces eso, las monjas no lo aceptaron y me mandaron castigada. Bueno, unge tus ojos, dice, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El padre que ama a su hijo lo castiga, lo corrige. El padre que no ama a su hijo lo destruye, lo apapacha, lo aconsiente. Dice que el hijo consentido es vergüenza de quién. ¿Vergüenza de quién? De su madre. A veces nuestros hijos nos avergüenzan públicamente o privadamente. ¿Por qué? Porque los hemos consentido, ¿sí? El Señor no nos va a consentir, hermano. Él nos va a castigar y a corregir. A veces vienen, cuando a mí me dio esa cosa tan fea de ese dolor de la polimialgia reumática que me diagnosticaron, yo le decía al Señor, si esto es una corrección tuya, está bien, yo la acepto, perdóname. Solo ayúdame a soportarla. Porque a veces Dios viene y nos corrige así, con dolores, con enfermedades. Tal vez sí, tal vez no. Él lo sabe. Algún día me lo hará saber. ¿Sí? Pero cuando algo estamos pasando en nuestra vida, siempre preguntémosle a Dios, ¿es de ti esto, Señor? Para que yo no me rebele. ¿Es de Satanás? Entonces yo lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí dice, yo reprendo. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio, cuando están los ojos como secos, o hay basura o lo que sea, uno no ve uno borroso. Dice, ponte colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Nos habla el Señor a esta iglesia de este tiempo, es la iglesia de los últimos días que estamos viviendo. Arrepiéntete, dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Promesa, ¿sí? Dios quiere esa relación. No esperemos, como le decía la semana pasada, que venga un avivamiento para que la iglesia se levante. El avivamiento tiene que venir ¿cómo? Individual, dice aquí el Señor. Si alguno, no dice, si todos ustedes oyen mi voz y me abren, entraré con ustedes. ¿Qué dice? Si alguno, está hablando en singular, no en plural, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él o a ella y cenaré con él y él conmigo. Es personal. ¿Sí? Es personal. Dice, ay no, yo no puedo, yo no voy a esa iglesia porque, ay, no está el Espíritu. Yo no siento el Espíritu. ¿Cómo que no sientes el Espíritu si el Espíritu te lo dio Señor cuando tú fuiste salvo? Que no seas lleno del Espíritu porque no andas caminando con el Espíritu. Caminar en el Espíritu, en la carne, dice, y no en la carne. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense qué promesa le da el Señor a esta iglesia, que se va a sentar con Cristo en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Cristo sabe que esos son tiempos bien difíciles, hermanos. Bien difíciles para vivir porque todo está ahorita tan engañoso, toda la vida es más fácil para hacer. Antes, cuando tenían que calentar una taza de café, tenían que hacer primero la leña, poner todo eso, y ahora nomás lo pones la máquina, ya está ahí todo. Y tenemos más impaciencia. Antes la gente era bien paciente y ahora somos tan impacientes. Esta ciudad era la sede del culto imperial. Esta era una ciudad rica, sí, porque ellos tenían muchos bancos, ellos tenían ovejas de lana negra, que era una lana muy fina, y ellos tenían también la escuela de medicina, reconocida por preparar ungüentos para los ojos. Usted está en la Odisea, por eso Dios le dice, compra colirio de él, del Cristo, no de ahí. Compra ropa mía, para que te vistas de vestiduras blancas. Y tú crees que tienes todo el dinero del mundo. Todos esos que predican prosperidad, que no hablan de Dios más que pura prosperidad y pura prosperidad. Ese es un ejemplo de la iglesia de la Odisea. Cristo la llama iglesia tibia, así como eran tibias las aguas que llegaban a esa ciudad de un acueducto de unos 10 kilómetros al norte, ¿sí? Cristo le dice que por esa tibieza los va a vomitar de su boca.
Ellos se creen autosuficientes, pero el Señor los ve como unos miserables espirituales. Ellos no tienen que preocuparse de deudas, todo lo tienen pagado, ¿sí? Les hace falta oro acrisolado en fuego, es decir, la riqueza verdadera del conocimiento de Dios. ¿Cuándo nosotros conocemos a Dios? Y sí, pero crecemos en Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de las pruebas y luchas también. Lo conocemos, porque ahí cuando vemos la mano de Él obrando a nuestro favor y vemos sus tremendos milagros, nosotros conocemos al Dios, estamos en medio de la prueba conociendo a Dios, vestidos blancos, es decir, el don de la justificación. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo Jesús, porque Él nos viste de la ropa de salvación, está en Isaías 61:10. El colirio para los ojos, es decir, un discernimiento claro de la voluntad de Dios. ¿Cuándo vamos nosotros a tener ese discernimiento claro de la voluntad de Dios? Cuando nosotros leemos su palabra y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Pero si leemos su palabra nomás así como una novela y nada yo tengo aquí en mi corazón de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no va a haber ese discernimiento, ¿sí? La Odisea era iglesia tibia, lo mismo le da si busca a Dios o no. Esa persona cree que está bien, que no tiene necesidad de congregarse, esa persona se cree que sabe más que Dios, cuando la palabra de Dios dice no dejes de congregarte. Esta persona dice, no, yo puedo buscar de Dios, yo escucho en la televisión, yo leo la Biblia en mi casa, yo escucho la alabanza en mi casa, pero Dios en su palabra dice en Hebreos 10:24-25, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, cuando más, ¿qué? Y que ves que el día se acerca. Imagínense, hermanos, que por estar allá haciendo otras cosas y no congregarnos. Yo no estoy diciendo de un día no venir a la iglesia porque tienes algo que tienes que hacer, ¿sí? Pero ya de agarrar de costumbre no venir a la iglesia porque ya no tienes ganas, porque prefiero quedarme en mi casa o prefiero irme de shopping. Eso es dejar de congregarse por costumbre. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice unos a otros, háblale a ese hermano, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte porque el día se acerca, el día del Señor se acerca. Hay que buscar del Señor, hermanos. Entonces, ¿el congregarse es una obra buena? Claro que sí, porque dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le hace? ¿Qué le es? Pecado. Así que como hermanos en Cristo tenemos que estimularnos por el amor de Dios en nuestros corazones y hacer buenas obras. Y una buena obra es congregarse. De lo contrario, esta iglesia va a hallarse bajo la corrección del Señor, que lo reprende como un buen padre a su hijo que ama. Proverbios 3:11-12. Ahí dice que el padre que a su hijo ama lo corrige. Es muy triste y penoso ver que el creador y rey del universo, nuestro Señor Jesucristo, le habla a esta iglesia y le dice, déjame entrar ahí. Sí, pero luego otros dicen, no, vamos a hacer un comité y vamos a ver si podemos dejarlo entrar. Dice, yo quiero entrar a cenar contigo. Es muy triste, ¿sí? ¿Quién es el que, si Cristo no está en la iglesia, hermanos? Porque ahí dice, no estoy, yo estoy afuera, yo quiero entrar. Aquí estoy a la puerta y llamo. Yo quiero entrar y cenar contigo, y tú conmigo. Si Cristo no está ahí en la iglesia, entonces ¿quién está? ¿Quién gobierna? ¿Quién se mueve en esa iglesia? ¿Quién? La carne y las doctrinas falsas, ¿de dónde vienen? Esta iglesia no tiene carga de deudas, sino sus riquezas son su carga. El problema de la iglesia de hoy es que piensa que nada se puede hacer sin dinero. El mundo no va a ser convertido con dinero, sino con el poder del Espíritu de Dios, como se fue
este hermano Carey a predicar por China y todo por allá. Él no se fue con dinero porque era pobre, él se fue con el amor de Dios en su corazón por las almas y con la fe y con el poder del Espíritu Santo. Jeremías 9, 23, 24, si alguien lo quiere leer. Aparte de ser una iglesia pobre desde la perspectiva de Cristo, también era una iglesia miope, o mejor dicho, ciega. Segunda de Pedro 1:9, ahí dice que nosotros, dice, Dios nos ha dado, dice, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, al amor y todo para que seamos conforme a Él. Por eso agregara esto y eso, porque el que no agrega estas cosas, lo vamos a ver más adelante, tiene la vista muy corta, ¿sí? No ha olvidado sus antiguos pecados. ¿Quién quiere leer Isaías, Jeremías 9, 23 y 24? Cristo prefiere ver una iglesia fría, porque fue la frialdad de la iglesia de Inglaterra que movió a Wesley a empezar sus reuniones en la calle, y por eso fue reconocido como el religioso ferviente. Fíjense, hermanos, que ahí en Inglaterra hasta la fecha, nosotros cuando andamos ahí caminando, gente se para con micrófono y están predicando en la calle. No uno, varios. Fue la frialdad de la iglesia metodista que movió a William Booth a ser un ferviente salvacionista. ¿Nadie encontró Jeremías 9? ¿Ok? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Okay. O sea, esta iglesia se alababa porque era rica, tenía poder, tenía todo lo que, no le faltaba nada. Pero el Señor le dijo: no te alabes en eso, no tienes nada, eres pobre. Cristo le aconseja que se aplique colirio para restaurar su visión espiritual dañada. Solamente la unción del Espíritu Santo puede hacerlo si se lo permitimos, ¿sí? Pero la iglesia está también desnuda. Aunque sus ropas exteriores eran de la mejor y más fino material, calidad y diseño, nada de esto viste realmente al Hijo de Dios, al creyente, por lo que ellos fueron aconsejados a comprar de Cristo vestiduras blancas para vestirse, en lugar de los diseños de los diseñadores de alta nombre de la Odisea. Nuestra iglesia ahora está más preocupada por hacer comités, sociedades, clubes, cómo atraer a los jóvenes a la iglesia, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle aquello para atraerlos. Eso no era en la antigüedad, ahí era el poder del Espíritu Santo. Con una ausencia de calor espiritual, Cristo ve la pobreza del corazón. Habrá mega iglesias muy ricas, pero Cristo ve que los llamados creyentes juegan en los casinos, están adictos a la pornografía, se embriagan, tienen vocabulario vulgar y profano, son adúlteros, fornicarios, son de mente abierta, no obedecen a la palabra de Dios, no predican sobre el pecado, no quieren llamar las cosas por su nombre, sino usan lo que llaman los americanos politic correctness, ¿sí? O son open mind. ¿Ya? Eso es lo que se está viviendo ahorita en las iglesias. Tú no le puedes decir nada de eso porque ya estás predicando sobre odio. Eso no es odio, hermanos, es amor. El Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, que tuvo que pagar los pecados de toda la humanidad por amor a nosotros. Él se hizo pobre. Por amor a nosotros fue a la cruz del Calvario. Entonces la Odisea es una iglesia, lo vamos a dejar hasta acá porque ya me pasé un poco, pero lo peor que se puede escuchar de esta iglesia, que se cree porque aparentemente es muy próspera y tiene muchos miembros, porque esas iglesias tienen miles de miembros, hermanos, y se llaman bendecidas porque tienen tantos miembros, es la exclusión de Cristo de ella. Ahí no está Cristo. Y lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Como lo vemos nosotros en la palabra de Dios, cuáles van a ser las condiciones de la iglesia en los últimos tiempos, y va a estar caracterizado, y lo vamos a leer todo en la semana que entra, si Dios lo permite. Hermanos, negarán a Dios, va a haber una negación de Cristo, negación del regreso de Cristo, negarán la fe, negarán la sana doctrina, negarán a vivir una vida separada, negarán la libertad cristiana, negación de la moral y negación de la autoridad. Todo eso ya está.
Todo eso ya está en este tiempo. Vamos a leer cada versículo, cada escritura la próxima semana, y yo creo que la próxima semana, si Dios lo permite, terminamos con las iglesias y vamos a pasar a Apocalipsis 4. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En esta vamos a empezar la semana que entra. Para todo, yo tengo, estos son los libros que yo he usado para hacer estos estudios. Nada de lo que se habla o se dice aquí se hace de como dicen, plagio. ¿Sí? Tenemos que, muchas de las cosas que hablo sí son de mí, pero muchas de las cosas que de historia y eso, no estamos plagiando a nadie, ahí están las referencias, exacto. ¿Alguna pregunta? No. O entendieron muy bien o no me entendieron nada. Esto se va a poner más bonito conforme uno va estudiándolo más, ¿ok? La cosa es que nosotros estamos viviendo ahorita este tiempo la iglesia tibia. Esta iglesia, espero en Dios que no sea tibia. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de iglesia en general. Una iglesia que no estamos preparándonos para la llegada del Señor. Quiero ver si consigo un video que yo vi de cómo en Irán se preparan para la venida del Señor y para la persecución. Ellos hacen videos, hermanos, y se los presentan a sus hijos. Y es tan terribles cómo llegan, ¿verdad?, a agarrar a la familia para hacer los que nieguen de Cristo, y los hijos, los padres desde chiquito los enseñan a morir por Cristo. ¿Por qué creen que esos 24 o cuántos fueron los que los ISIS los pusieron ahí? Dice que uno de ellos, dicen que se convirtió por ver cómo los otros oraban para que el Señor, ¿sí?, para que el Señor los ayudara a morir o dar su vida hasta el final. La madre de uno de ellos dijo que había pasado algo bien hermoso con su hijo, porque al final él aceptó al Señor. ¿Sí? Bueno, vamos, si no hay preguntas, si no hay nada, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos lleve con bien a casa, y vamos a pedirle al hermano Raúl que ore y que nos despida.